Muy feliz primera Navidad de la comunidad parroquial de San Pablo VI. Es nuestra primera Navidad. Anoche en la misa del Gallo me venía a la mente, al corazón, cuántos acontecimientos trascendentales han tenido lugar en el contexto de la Nochebuena y de la Navidad. Y recordaba una tregua prodigiosa que tuvo lugar en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados enfrentados comenzaron a cantar el Noche de Paz, cada uno en su idioma, desde distintas trincheras. Recordaba pues la conversión del escritor francés Paul Claudel en las primeras vísperas de una Navidad en la Catedral de Notre Dame, una obra de teatro muy poco conocida y muy extraordinaria del filósofo ateo francés Jean-Paul Sartre, que la compuso y él mismo interpretó uno de los papeles en la Navidad de 1940 en un campo de concentración nazi, que él compuso a petición de los capellanes. La noche de Grezio, tan querida para algunos, cuando comenzó la tradición de la exposición de los belenes, esa noche que San Francisco de Asís decidió llevar una mula, un buey, unas ovejas. Hace unas semanas me encontré con un rebaño de ovejas aquí, camino del cementerio, y le pregunté al pastor si podría traer algunas ovejillas, y dice, pero es que se te van a escapar, ¿eh? Bueno, venga, y además tampoco cabemos mucho, Todo esto y muchas más cosas, la coronación de Carlomagno, un 25 de diciembre del año 800, cuando se compuso el Christus Vincit, tantas cosas, ¿verdad? Nada de eso hubiera sucedido y ninguno de los que estamos aquí nos encontraríamos aquí reunidos hoy si no hubiera acontecido la primera Navidad, si no hubiera habido un nacimiento del Hijo de Dios. Y por eso, dado que estamos en la primera Navidad, vayamos a la primera Navidad en términos absolutos, ¿no? ¿Qué significa la Navidad, la natividad del Hijo de Dios? Pues mirad, lo significa todo, todo. Significa que hay un Dios y que no está lejos, sino que, como es amor, a su creación amada ha querido darle un signo extraordinario de preferencia y de salvación. Y Él mismo ha querido no solo crearla, sino entrar en ella. Y entrar no de cualquier manera, sino como uno de nosotros. Niño, como vemos ahí a Candela, que estoy por darla a venerar a Candela, daremos a venerar la imagen del niño precioso que tenemos ahí. Entró en la historia, se quedó en la historia. Significa que Dios no es soledad, sino que es comunión, porque cuando hacemos profesión de fe, luego durante el credo, en el momento de hacer referencia a la encarnación, la liturgia nos invita a postrarnos de rodillas, como hicieron los pastores, como hicieron los magos, como hicieron los ángeles, y como estamos llamados a hacer los hombres, a adorar al que se ha puesto de rodillas ante nosotros, el que se ha hecho pequeño, el que se ha hecho humilde, el que se ha hecho barro, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Es un Dios que ha entrado en la historia, la ha partido en dos. Es un Dios que ha abrazado la debilidad humana, ¿no? Con algunos de vosotros comentaba estos días, no ha entrado en la historia de cualquier manera. Ha entrado en la historia abrazando lo más pobre, lo más pequeño, lo más frágil, incluso la miseria humana. O sea que el Hijo de Dios viene a nosotros y nosotros no lo recibimos. Hemos escuchado en la proclamación del Evangelio, pero no solo se refiere a lo que tuvo lugar hace 2000 años en la ciudad de Belén, donde no encontraron posada y por eso tuvieron que encontrar algo parecido a lo que está representado aquí en este precioso Belén que nos han regalado, ¿no? Sino que muchas veces tú y yo tampoco le acogemos, tampoco le recibimos, ¿no? Es una buena ocasión
celebrar juntos esta Navidad. Estamos todos aquí presentes porque queremos celebrar el nacimiento del Señor y podemos preguntarnos, Señor, ¿yo realmente permito que tú nazcas y vivas en mí? Yo te acojo tus palabras, acojo las palabras que me diriges, por ejemplo, sobre cómo tratar y relacionarme con los demás. Lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Acojo tus palabras cuando me hablas del perdón. Maestro, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? 70 veces 7. Porque yo puedo celebrar la Navidad del Señor y luego no acoger lo que viene a traernos el nacimiento del Señor. Y puedo conmoverme ante la imagen del niño, que es la ternura de Dios, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? La ternura de Dios, la misericordia de Dios. Y luego rehuir de los caminos de Dios. Una de las imágenes que se relaciona con facilidad es que Jesús, que nace en un portal y es colocado en un pesebre, el lugar donde se alimentan los animalillos, ¿verdad? Podríamos preguntarnos, ¿tú y yo nos alimentamos del Señor? ¿Hace mucho que no comes a Cristo Eucaristía? ¿Hace mucho que no dejas que esa luz que vino, que se puso encima del portal, esa luz que ilumina las tinieblas, hace mucho que no permites que esa luz ilumine tus tinieblas? Ayer, por inspiración de una feligresa, decidí pasar la mañana y la tarde ofreciendo la confesión. Y por la mañana, después de 3 horas, y cuando ya iba a cerrar, vino la única persona. Y mereció la pena. Mereció la pena. Porque ver cómo la luz de Dios abraza las oscuridades que a veces tenemos, ¿no? Y te lleva a conmover, como conmovió a esta persona hasta las lágrimas, y claro, le conmueven a uno también, ¿no? Al ser testigo. ¿Vale la pena? Hace mucho que no dejas que esa luz ilumine tus tinieblas, hermano. Porque si venimos a celebrar que Dios ha nacido, hombre, ¿cómo no le vas a dejar que nazca en ti y que esa luz venga a ti? Y que Él, que se ha hecho alimento, ¿no? Se ha puesto en el lugar donde comían los animalillos y nos mira a ti y a mí, ¿no? Como con ternura, de aliméntate de mí, come mi carne y bebe mi sangre. Lo que ha partido en dos la historia está llamado a partir en dos nuestra propia historia, Y esto es lo que celebramos. Hoy lo celebran 2.000 millones de personas en el mundo, pero queremos que sean todos. Por eso también estamos llamados a ser mensajeros, como los pastores, como los ángeles, como la cadena de cristianos que durante 20 siglos han vivido en circunstancias muy difíciles, y han anunciado y han compartido esta salvación. Los confines de la tierra anuncian esta salvación. Dichosos los pies del mensajero. Ojalá tú y yo hoy no solo nos empapemos de esta alegría, sino que seamos instrumentos de esta alegría para los demás. Y que dejemos que el Señor proclame su palabra. De muchas maneras, de muchos modos habló Dios a sus hijos, pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado en Jesucristo. Jesucristo palabra, Jesucristo Eucaristía, Jesucristo Iglesia, ¿sí? Jesucristo que nos invita a abrir el corazón y a nacer en nuestros establos, si quieres, en nuestra pequeñez, para que renazcamos en Él. Esto es lo que le pedimos hoy. Se lo pedimos por medio de aquella que trajo al Hijo de Dios al mundo, que es María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz. Que María engendre en nosotros a Jesús, que nos enseñe a decir sí, fiat, creo, confío. Y entonces habrá treguas, habrá composiciones, habrá renovaciones, habrá evangelio, habrá buena noticia en nuestra vida y en nuestro mundo. Que así sea. Que así sea.